Aleluya. Buenos días. Señor, Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo y, Señor, nos gozamos en tu alabanza, en tu adoración. Dios mío, sabiendo que tú estás en medio de tu pueblo, que tú te has placido, Señor, habitar en medio de tu pueblo, Señor, y estamos honrados. Señor, reconociéndote en nuestras vidas como el hacedor de todo lo bueno, Señor. Por eso te damos gracias, sobre todo por tu palabra, Señor, porque podemos encontrar la verdad que nos guía, que nos enseña, Señor, que nos marca el camino a seguir hacia adelante y Señor, hoy sigue revelándonos tu verdad, Dios mío. Que no nos engañe el mundo, Señor, que conozcamos más de ti, que te conozcamos a ti, Señor. Que tengamos revelación en nuestras vidas, en nuestros corazones, de saber que apartado de ti nada somos, Dios mío. Por eso queremos estar cerca de ti. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a cada corazón que está aquí, Señor, que hoy podamos salir renovados, llenos de ti, Señor. Que podamos, Dios mío, saber que tú habitas en medio de tu pueblo. Queremos habitar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues Dios está en medio de ti. ¿Sí? He escuchado este lado más que este. Pues Dios habita en medio de su pueblo. Amén. El otro día yo estaba leyendo la composición de las tribus de Israel cuando estaban en el Éxodo, en el desierto. Hay una tesis, creo, una tesis, hay una explicación, no lo sé, supuestamente cómo estaban diseñadas, ¿no? De ahí la estrella de David, ¿no? Dicen que era como estaban diseñadas las tribus, ¿no? Pero las tribus de Israel cuando acampaban, estaban diseñadas de tal manera que había algo que era el centro, que era el tabernáculo, y era Dios. Amén. Ahí estaba el arca de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, y estaba la presencia de Dios. Y a mí el Señor ayer me hablaba, ¿no? de que es necesario que Dios habite en nosotros, ¿sí? De que el Señor esté con nosotros. Domingo pasado estuve en Canarias, en Las Palmas, y más o menos Dios me hablaba de lo mismo. Y es que no podemos apartarnos de Dios, ¿sí? Ahí donde estemos, reconozcamos a Dios que está en medio de nosotros. Amén. Dios es omnipresente. Conocemos, sabemos todos, pero omnipresente, pero en su voluntad, en sus tiempos, en su gracia, en su santidad, ¿sí? Y la semana pasada yo hablaba sobre ello, ¿no? Hay tiempos malos, hay tiempos buenos, hay tiempos difíciles en nuestra vida, está claro. Pero hay ciertos tiempos, yo hablaba de los discípulos, como llegó un momento donde fueron dejando a Jesús poco a poco. No eran 12 discípulos, solo había más. Y llegó un momento donde Jesús se quedó solo, y hablaba yo de las 3 Marías, ¿no? Las mujeres que estuvieron ahí, a los pies de la cruz. Y los demás discípulos, salvo Juan el amado, pocos más estuvieron, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar cerca de Dios siempre, reconociendo que necesitamos a Dios en nuestra vida. Amén. Yo veo personas, veo hermanos y veo distinta congregación. Aquí hay una comunidad grande del ministerio de Remar, donde, pues bueno, nos conocemos, vivimos juntos y ciertamente, pues bueno, sabemos, ¿no? Cuál es cada uno nos conocemos. Después está la iglesia también, hermanos que llevan años con nosotros y que están aquí fielmente como obreros. Hablaba con un hermano antes que estaba dudando, estaba un poco pensativo de seguir en la iglesia, ¿no? Yo le he dicho, debes de seguir en el llamado de Dios, donde Dios te llama. Aunque vengan tiempos de desierto, ahí es donde más tienes que estar agarrado a Dios. Y yo comparto que son las columnas, son los hermanos mayores tan necesarios en una congregación. Y después veo hermanos fluctuantes, ¿no? Personas que van y que vienen, ¿sí? Amén. Que hoy los veo, otro domingo no los veo, ¿no? Y Dios habita en este lugar porque donde hay 2 o más en su nombre, Dios está en medio, ¿sí? Pero este sitio no es casa de Dios. Este sitio hace unos años era un gimnasio. Dios habita en nuestros corazones, amén. Ya hemos entendido que el Dios que nosotros tenemos o reconocemos es un Dios vivo, no es un Dios hecho con las manos del hombre, ni que está colgado en la pared, ni incluso en nuestro propio pecho, sino está en nuestro corazón, amén. Pero venimos de domingo en domingo y buscamos del Señor y yo soy una fe en un acto de juzgamiento, ¿no? A veces buscamos a Dios de cuando en cuando.
Y a veces muchos clamamos a Dios cuando más lo necesitamos. Es verdad, sí, así es. Pero qué bueno es reconocer a Dios todos los días de nuestra vida. Qué bueno es que al Señor siempre lo tengas presente en todo. Como dice la palabra, que Él vaya delante de ti, ¿sí? Amén. Defendiéndote, marcándote el camino, dándote la dirección, la sabiduría, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, guardando tus espaldas, que sea Dios todo en ti. Y yo creo que ese es el plan de Dios, ¿no? De que su pueblo realmente habite con el Señor. A mí el Señor me hablaba ayer de habitar en la casa de Dios, habitar por largos días donde vamos a leer en la casa del Señor, porque al estar Dios con nosotros, pues suceden cosas. Al estar Dios con nosotros, no con nosotros, también suceden cosas y no son realmente beneficiosas, ¿sí? Amén. Quisiera compartir unos versículos. Segunda de Reyes, gloria a Jesús. En el capítulo 4, versículo 8, hay un pasaje que es la mujer sunamita, ¿sí? ¿La conocéis, esa historia? Yo desde hace muchos años la conozco y siempre me ha hablado. Y ayer, cuando el Señor me hablaba de que Dios habite en nuestra vida, de que Dios esté en nosotros, y fue Él que nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y Dios quiere hacer morada en tu vida, ¿sí? Dios no quiere pasar cerca de ti y que tengas un tiempo, un momento. Dios quiere que tú experimentes el gozo del Señor, la presencia de Dios todos los días de tu vida. Cuando no está el Señor con nuestra vida, pues hay insatisfacciones, hay afanamientos, hay, pues qué sé yo, qué cosas hay en esta vida, ¿no? Que tenemos que estar firmes y fuertes y solamente estamos cuando estamos con Cristo en nosotros, ¿sí? Y esta mujer, la mujer sunamita, es una de las que me habla mucho porque fue inteligente y después tuvo repercusión. Porque no en vano hoy el Señor te está hablando. Si hoy estás aquí no es porque porque tú has venido y casualmente, sino porque hay algo, hay un mensaje que Dios te quiere traer a ti, ¿sí? Amén. Mira, el capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, ¿no? Era invitado el Señor. En Apocalipsis dice la palabra de Dios que Él está a la puerta llamando, ¿sí o no? Amén. Dice que está llamando, cloc, cloc. Si abrieres, Él entrará y Él cenará contigo. Él estará dentro de ti. El Señor no hace nada a la fuerza. No hay imposición. No hay una religión de que tengamos que aceptar por narices, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas que hay en España, donde hay una confusión, hay una mala interpretación de lo que es la verdadera religión, como dice en Santiago, ¿sí? Y donde la religión durante muchos años y sobre todo nos ha hecho muchísimo daño por ley, por obligación, por narices, había que ir a misa, ¿sí o no? Aquí hay muchos jóvenes, pero también hay mayores que pueden dar fe de ello. Y eso ha quedado rechazo también. Pero Jesús no viene a imponerte nada. Jesús viene a amarte. Jesús viene a presentarte a tu vida. Y viene y te habla de que escojas recibirle a Él o no recibirle. Y quizás en la necesidad que tengas, no lo sé, lo que necesite tu vida, porque todos necesitamos algo en esta vida. ¿Abres o no abres? Amén. Aunque realmente quien abre es Jesús, porque dice que yo abro la puerta, ¿no? Y si yo abro nadie cierra, y si yo cierro nadie abrirá. Pero si el Señor es como un caballero tocando a la puerta de tu vida, diciendo, mostrándote las maravillas, las bendiciones, el amor que tiene hacia ti, ¿no? Como vamos a leer después, cómo te va a cuidar, cómo te va a proteger. Pero tú tienes que aceptarlo en tu corazón, en tu vida, dejarlo que entre, ¿sí? Amén. La mujer sunamita dice que era una mujer importante, ¿no? Que invitaba insistentemente a que comiese. Yo me imagino todo el mundo invitando a Eliseo, un hombre importante. Era el único varón de Dios, según en aquellos tiempos. Era el profeta, era un hombre de milagros. E incluso los pueblos que no conocía o que rechazaban las cosas de Dios, le buscaban a él, ¿no? Como en Jericó, para sanar la tierra que estaba contaminada. Era un hombre de Dios, era un hombre, digo yo, ocupado, era un hombre que como que tenía ese poder, pero esta mujer insistentemente. Yo no sé tú de qué manera buscas a Dios, si realmente lo buscas insistentemente.
Buscar a Dios mientras Él esté cercano. Amén. Y a veces no buscamos con esa insistencia. A veces venimos a los lugares. El otro día yo escuchaba a un hermano y me tocaba, ¿no? Porque me decía, jolín, entro a la reunión y conforme entro, salgo igual de vacío. Y yo decía, hay dos cosas. Una, de que a lo mejor pues la presencia de Dios no esté, pero la presencia de Dios está aquí. Yo me he gozado en la alabanza y me gozo en la adoración y me gozo de ver que Dios está en este lugar, porque habemos hombres y mujeres de Dios. Otra cosa es cómo tú vienes, qué disposición traes. Si realmente vienes porque toca, por obligación, o toca incluso por cultura. Vivimos en una cultura cristiana, aunque quieren borrarlo por completo en Europa, pero como que toca el domingo ir a misa, ¿sí o no? Qué bueno es buscar a Dios insistentemente. Qué bueno es clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Yo creo que el clamor no es un grito, porque el Señor no está sordo, ¿no? Yo cuando escucho y dice el pueblo, y Dios escuchó a su pueblo después de 400 años porque le clamó y Dios le escuchó, ¿no? Inclinó su oído, dice la palabra. Yo creo que a veces no hace falta gritar, aunque es necesario que gritemos para que nos demos cuenta nosotros mismos. Pero el clamor nace del corazón. Nace de un corazón que necesita, que está vacío, que está dolido, que está contaminado. Y yo creo que el clamor no sale de la boca del hombre, sino sale del corazón del hombre. Amén. Tenemos que buscar a Dios insistentemente de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que buscar a Dios desde la necesidad más interior de nuestra vida, ¿sí? Amén. No porque te lo digan, vuelvo a decir, no porque otro lo hace, sino porque hay algo en ti que quiere abrir puerta a Jesús porque lo necesita. Amén. Esta mujer insistentemente quería que comiese con él, que se sentara. Yo imagino a Eliseo sentado a la mesa de esta mujer. Pues yo no sé si hablaría del fútbol, del clásico de esta tarde, que es la comidilla del día, ¿sí o no? Aunque el clásico está un poco descafeinado hoy. Pero bueno, vamos a dejarlo. Cuando este hombre estaba sentado a la mesa, se compartía de Dios. Cuando Dios está en la mesa, pues solamente hay una atención para Él, como María tenía atención solamente sobre Jesús. Marta estaba afanada en sus cosas, en sus preocupaciones, en sus comidas, en tal. Pero es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de detenernos. Es tiempo hoy y muchos días y largos días y casi todos los días. Es tiempo de insistentemente sentarnos a la mesa de Dios, a la mesa del Padre. Muchos nos llamamos cristianos, muchos hemos tenido un encuentro con Dios, pero hay muchos que pasa el día y no hemos tenido una relación con el Señor. Esa relación personal que cuando estás sentado cerca de ti se te quitan las preocupaciones, los disgustos, ¿sí o no? Los nubarrones que hay sobre ti, lo que tengas en contra de otro, lo que no entiendas. Y cuando Dios está en ti hay luz, hay paz, hay gozo. Dice que cuando estemos ahí con el Señor, pues tendremos el gozo del amor de Dios en nuestra vida. No tenemos preocupaciones ningunas, solamente como estamos hoy, adorando a Dios. Amén. Claro, todo el día no vamos a poder estar adorando, no somos esos levitas que estamos ahí de rodillas. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras labores, tenemos que hacer todo, pero ten tu tiempo con el Señor. Quiero hoy compartirte. Habita con Cristo. Que el Señor o tú le hagas un aposento santo en tu corazón para Dios. Que le hagas un aposento que Él pueda estar largos días, como dice aquí la palabra de Dios. Amén. Dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Claro que sí. Cuando uno conoce al Señor o bebe, como dice Cristo, si bebieres de mí nunca más tendrás sed. Le dijo a esa mujer religiosa que estaba sentada junto al pozo de la religión, que todo lo sabía, que todo lo entendía, pero cuando uno llega a comer, a beber del agua de Cristo, de comer del pan de vida, ay amigo, se da cuenta de que Dios es real, amén, de que Él es el santo de Dios, amén, No pasa el domingo como desapercibido, la reunión, bueno, a ver si acaba y me voy a hacer el arroz que toca el domingo, o esa Marta que está despreocupada, ¿no? O ese joven que tiene sus pensamientos en qué sé yo, y no piensa realmente como dice. Le dijo a su marido que siempre pasa por esta casa es varón santo de Dios. Reconocer al Señor. Cuando dijo
Quítate tu calzado de este lugar porque este lugar es santo. Amén. Quitarse el calzado de ese lugar es reconocer a Dios, saber que es especial ese momento, ese día, de que solamente un toque de Dios puede sanar nuestra vida, de que solamente el buscar a Dios mientras Él esté cercano y podamos tocar el borde de su manto, o podamos abrazarle, o podamos recibir palabra de Dios hoy, puede cambiar por completo nuestra vida. Yo hoy he visto aquí actos, el otro día tuvimos un llamado de oración aquí, he visto personas hoy con otra actitud. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque han tenido un toque de Dios, porque han tenido un encuentro o un principio de encuentro. Y ya no está la persona pasiva, sino se nota cuando tú ves a alguien que ha tenido un encuentro con Dios, un momento con el Señor. Aquel que ha tenido su rostro es diferente. Y también veo rostros de personas que no tienen la presencia de Dios. Y te das cuenta rápidamente. Y dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, aleluya. Que prepares tu casa, que prepares tu corazón. Que prepares ese corazón de donde mana la vida y donde está guardado todos tus tesoros. Ese corazón que nadie puede llegar y que donde mana todo, los pensamientos y todo. Haz casa ahí para Dios. Y esta mujer dijo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla, un candelero, y que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Ay, amigo, si hoy estás teniendo un tiempo bueno, un tiempo de adoración, un tiempo que dices, me ha renovado para toda la semana, he cargado las baterías de mi corazón, ¿sí o no? Cárgalo todo el día. Ten este encuentro como que estás teniendo hoy, pues todos los días en tu casa. Es que Rebeca, qué adoración, qué unción. Pero Rebeca no va a estar detrás tuya todo el día con la guitarra. Tú tendrás que adorar a Dios. Tú tendrás que buscar ese tiempo de alabanza, de adoración. No esperar que esta mujer venga o el pastor venga y traiga una palabra que diga, ¡guau! ¡Qué palabra! Me ha limpiado, me ha renovado. Tenemos palabra con el Señor, tenemos encuentro con el Señor. Él es el sumo sacerdote. Él es el mediador entre el Padre y el Hijo. Él es el mediador entre el pueblo y Dios. Jesucristo es el puente, es el canal que por medio de Él podemos tener encuentro, podemos tener acercamiento a Dios. Amén. Antes no podíamos, porque la ley no nos dejaba, porque éramos pecadores, porque había ritos, había leyes, había cosas que había que cumplir. Y ahora tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que no es para desperdiciarla. Yo muchas veces hablo con Rebeca y ella siempre me dice, jolín, cómo a veces despreciamos la sangre de Cristo. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? ¿Qué poder tiene la sangre del Señor? Donde muchos la pisamos como el que cogió el manto de Jesús y lo partieron y lo repartieron. ¿Me estás entendiendo? La sangre de Cristo tiene poder, pero no solamente para liberarte de tus opresiones, sino para que te acerques a Dios y que puedas decir, yo soy un hijo de Dios, que me guardo de este mundo, que este mundo viene fuerte, viene contaminoso, que viene con ataques, pero yo estoy protegido porque Cristo está en mí. Amén. Y que tengas ese acercamiento de poder entrar en el lugar santo. En ese lugar santo que solamente entraban los sacerdotes y entraba gente muy poco escogida, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio santo, nación escogida de Dios. Somos el linaje de Cristo. Amén. Yo lo creo. Porque yo cuando me siento mal o tengo mis tiempos, yo rápidamente sé dónde buscar la fuente de vida. Y ese es Jesucristo. Quizás esta iglesia que vengo y que oro, que oran por mí, pero allí donde estoy, yo cierro puerta al mundo y abro puerta a Dios y tengo un encuentro especial con Dios. Rápidamente me limpia, rápidamente me quita el enojo, rápidamente me quita todas mis preocupaciones. ¿Por qué? Porque lo demás es todo vanidad. Y Dios te empieza a hablar y a decirte, la prioridad en tu corazón soy yo. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, no muy grande. Empieza por lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Empieza a buscar a Dios. El otro día yo hablaba con un hermano de muchos años, un hermano, un amigo, gente que ves en el ministerio que viene totalmente destrozada por la droga o el alcohol o qué sé yo, y es que me cuesta aceptar a Dios, me cuesta. Digo, empieza por lo poco, empieza a levantar oración, empieza a reconocer a Dios, empieza a pedirle ayuda. Allí donde estás, en tu habitación, donde estés, empieza y verás cómo es como dice la palabra de Dios, es como esa luz que nace en tu corazón y llega a tomar control y ser como la luz del mediodía, donde no hay ninguna oscuridad. Y así debe de ser.
Hay que empezar a tener fe como un grano de mostaza. Pero sí, lo que a mí el Señor me hablaba es, ¿tienes esa habitación en tu corazón? ¿O la habitación es esta? Pues si quieres la abro todos los días y no te vayas de aquí. Y aquí estarás habitando siempre con el Señor. Pero aquí apagaremos las luces, nos iremos, se apagará todo, pero no se apaga la llama de Cristo. Esa habitación seguirá y es la habitación que debes de haber creado en tu vida. Amén. Una habitación preparada. Yo cuando viajo y doy gracias por los hermanos que nos hospedan, pues tenemos una habitación digna, ¿no? Donde siempre se intenta preparar de la mejor manera. A veces nuestra habitación que tenemos preparada para el Señor está desordenada. Dios no puede habitar en ella. ¿Dónde habita el Señor? Dios habita en la santidad. Santidad falta a la iglesia. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién podrá adorar a Dios? Solamente los limpios de manos y puros de corazón. Los que buscan la santidad. Amén. Y a veces decimos, no, Dios está conmigo, pero estás andando en pecado. Perdona que te diga, pero Dios no está ahí. Puedes tener temor de Dios o puedes reconocer a Dios. Los demonios también creen en Dios y huyen. Nosotros tenemos que tener una casa preparada, limpia, ordenada. ¿Qué es lo que Dios le gusta? ¿Qué es donde Dios se siente cómodo? Pues en la santidad, en el amor, en la honestidad. La palabra de Dios dice tener un corazón sincero, siendo sinceros, ¿sí? Nada de doble ánimo, no siendo hipócritas. A veces decimos que tenemos a Dios en nuestra vida y tal, y tenemos un desorden tremendo. Vamos a preparar nuestra habitación, nuestro corazón. Vamos a, en vez de mirar más hacia la derecha, izquierda, más de mirar el hermano, cómo está haciendo, cómo no está haciendo, mírate a ti mismo. Vamos a escudriñarnos a nosotros y vamos a preparar ese aposento. Porque el corazón es, yo creo que hablo del corazón no como el órgano vital que tenemos, sino como el órgano espiritual, ¿no? Como la parte espiritual de donde dice la palabra que emana la vida, que es, Dios lo hizo especial al hombre, especial para que ahí habite Él y sobre todo habite el amor de Dios. Amén. Dice que hagamos ello, ¿no? Y cuando Él viniera a nosotros, dice el versículo 10, se quede en Él, aleluya, largo tiempo, no solamente un momento que dice, wow, sino toda la vida, porque Dios nos ha dado la promesa y es que yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Yo soy un hombre que creo mucho en el Espíritu Santo, en que Dios está ahí, en que Dios es Espíritu. Dios no se puede ver. Incluso a veces Dios se puede escuchar, pues sí, a través de su palabra. Esa voz de Dios que muchas veces Dios me ha hablado en sueños. Mira, yo no he escuchado la voz de Dios en sueños. Eso de, hijo mío, no. Pero yo sí he visto que cuando he prestado atención espiritual, yo he escuchado al Señor en mi vida. De una forma espiritual. Amén. Y aconteció que un día vino él por allí, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Por largo tiempo. Visitó la casa y vio que era una casa ordenada, preparada, había disposición. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe qué actitud tienes hoy aquí. Yo quizás no, seguramente, pero el Señor sabe cuál es la presentación que hoy tienes aquí. Y el Señor sabe. El Señor no va a habitar en corazones que no quieren que Él habite. El Señor va a habitar en corazones que quieren hacer morada por largo tiempo. Amén. Siguiendo este versículo o este capítulo, me gustaría que lo leyeras en casa, tuvo consecuencias, porque cuando pasó le dijo Eliseo, ¿qué quieres que yo te haga a ti? ¿Qué quieres, mujer, de mí? Porque Dios no está aquí hoy solamente para que le adoremos, le glorifiquemos. Amén, sí, Dios está para obrar en nuestra vida. Dios está para hacer cosas maravillosas en ti. Amén. Dios está en ti para que habite en ti, te goces en Él, te alegres en Él. Ay, amigo, pero haga la obra en ti. Y lo que es imposible para ti, para Él sea posible. Y haga milagros en ti. Y lo que piensas que estás derrotado y que ya no puedes más y que ya estás ahí, Dios va a abrir, como dice, ríos en el desierto. Y Dios va a bendecirte. Amén. Esta mujer era estéril. Era una mujer mayor. Su marido parece ser que era bastante más mayor. Y le dijo,
¿por qué no tienes hijos? Y ella dijo, mi marido es más mayor y yo llevo toda la vida y no tenemos hijos. Y le dijo, el año que viene tú concebirás un hijo. Ella no se lo creyó, pero ay, amigo, cuando Dios está en ti, Dios hace cosas maravillosas. Y lo imposible lo hace posible. Y cuando Dios habita en ti, cosas suceden. Cosas extraordinarias, ¿sí? Y eso lo ves en hombres y mujeres de Dios y en familias que dicen, ¡oh, esta familia es bendecida! Parece que todo ha caído bien, ¿sí o no? Y ahí a muchos le echan la achaque, ¡oh, qué buena suerte tiene! ¿Sí? ¡Wow, qué mala suerte tiene! Todo tiene una casualidad, una causa, perdón. Todo tiene un porqué. Y para mí el porqué es Dios contigo o el Señor no está en ti. Y cuando Dios está contigo, todo cae de canto, todo cae bien. Las bendiciones vienen pruebas, vienen dificultades, viene todo, pero hay como dice la palabra, hay un gigante en medio de ti que está defendiéndote. Y Él sabe, antes que tú abras tu boca, lo que necesitas y Él lo va a proveer. Y en la casa donde habita el Señor, ahí no hay pobreza. El Hijo de Dios no mendigará pan. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestra fuente de vida. Y si le pedimos a Él como corresponde y si es necesario para nuestra vida, Dios nos lo dará. Amén. Yo solamente puedo dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. No puedo tener queja, pero sé porque Él habita en nuestros corazones. Amén. En el Salmo 91, aleluya, quiero dejar unos versículos muy conocidos. Yo no sé el Salmo 91, pero para mí es uno de los más, de los que más sientes. Yo no sé en qué tiempo estaría este adorador, porque no solamente escribe, sino adora. Yo no sé, según dice la Escritura, no se sabe si parece ser que fue David, pero piensan incluso que pudo ser Moisés quien escribiera este salmo. Y lo hace en un tiempo donde está gozoso en el Señor, ¿no? Y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar en el Señor, ¿no? Yo esta semana, el otro día cuando compartí en Canarias, dice que Pedro cuando se apartó, cuando tuvo quizás miedo y negó a Jesús 3 veces, dice que se quedó en el patio donde Jesús estaba siendo juzgado y después fue, y dice la palabra que Pedro se acercó al fuego donde estaban unos alguaciles y donde estaban los soldados, porque tenía frío. Cuando habitas al abrigo del Altísimo, estás en la cobertura de Dios. No hay frío en tu vida. Estás seguro, ¿sí o no? Amén. El principio del miedo o un síntoma del miedo es el frío, ¿sí? Amén. Es el sentirte descubierto, desnudo. El sentirte que estás desprotegido. Pero el abrigo a mí me habla de tener la cobertura de Dios ahí donde estemos. De tener esa protección, de que allí donde vayas, sin ser religioso y teniendo el Espíritu del Señor, tienes esa cobertura. Tienes, como dice la palabra de Dios, ese muro de fuego alrededor de ti. La religión puede ser que en el lugar donde estás, ahí te sientes bien, te sientes seguro, como he dicho esta iglesia. Antiguamente la gente creaban iglesias, catedrales, y ahí parecía ser que ahí estaba el Señor o estaba Dios. Aunque había oscuridad, yo me acuerdo de entrar a las catedrales y tenía pavor, tenía miedo, frío, ¿sí o no? Tú has entrado a una iglesia, qué bueno cuando entras a un sitio y sientes el calor, no del aire acondicionado, sino el calor de que dices, wow, Dios mío lo que se está cociendo aquí. Y muchos no entran porque dicen, buah, como entra ahí me frío, pero qué bueno es entrar y entrar al abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo, amén. Al que siente el fuego de Dios, amén. Al que hoy entra frío y sale fogoso, lleno de saber que somos hijos de Dios y que no hay nada contra nosotros. Y que aunque la maldad crezca en este mundo, nosotros vamos a estar firmes en el Señor, sabiendo que mayor es el que está con nosotros. Y eso nos trae la fortaleza de que seamos gente fogosa, ¿sí o no? No porque seamos latinos, ¿no?
sino porque tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Yo estuve en una reunión hace años en Alemania y, Dios mío, eso era una frialdad, todo en tempo. Cuando estábamos empezando, era una reunión de pastores y cuando había un señor con un piano cantando en alemán, yo no sé lo que, pero bueno, allá adorando y si adoramos en lenguas, pues todo lo entendemos. Pero dijo, a las 11:30 se acaba esto. Y yo me acuerdo que eran las 11:20 y ahí estaba el fuego del Señor, porque nuestra lucha es esa, ¿sí o no? De romper esa frialdad que viene en nuestros corazones aquí, que vienen como témpanos, sosos, y aquí empieza el fuego hasta que... Y yo me acuerdo de cuando ya estábamos animados, que ya estaba todo, llegó a las 11:30, así, ¡blum! 11:30 se acabó, nos tenemos que ir. El Señor es fuego en nuestra vida, amén. Es el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, amén. Morar en la sombra del Omnipotente. Me hablaba el Señor ayer esta palabra porque Dios lo puede todo. No hay nada imposible para el Señor, amén. Y si Dios habita en ti, vendrán circunstancias a tu vida como tsunamis, que entrarás en miedo, entrarás en pavor. Ayer estábamos viendo mi esposa y yo un programa donde había una casa de vecindario donde había un hipocondriaco, una persona totalmente encerrada por el COVID, temerosa total, echándose de todo, con mascarilla, hasta durmiendo con su esposa, y así ha habido muchos. E incluso en la casa de Dios, e incluso en personas que confiesan al Señor, han tenido un miedo atroz, donde se han quedado inmovilizados, donde no se han movido ni lo único que han estado es a merced del miedo, que lo único que te puede llevar incluso hasta la muerte, porque tomas decisiones que no son coherentes, porque la sangre la tienes en los tobillos. Y cuando llegan esos momentos, pues te das cuenta de quién es el poderoso que está en ti. Amén. Y cuando habita Dios en tu vida, Él es el omnipotente. Y vendrán situaciones que nos querrán derribar, pero nosotros estamos construidos sobre la roca que es Cristo Jesús. Donde vendrán tempestades, vendrán lluvias, vendrán huracanes y muchos caerán, pero nosotros, los que esperan en el Señor, los que hacen casa para Dios, habitarán, y no caerán. Amén. Y podemos leer todo el Salmo 91, pero a mí me hablaba esto, ¿no? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. El mundo no sabe de qué manera protegerse, mascarillas, no salir de casa, confinamientos. El mundo no sabe cómo traer seguridad a su vida, cómo sentirse en paz, seguros. Yo en medio de esta situación de pandemia, yo he tenido paz en mi vida. Al principio ese miedo de las noticias te traía algo pero después uno ha reconocido que Dios está en medio de nuestra vida y que es el que tiene cuidado de nosotros. Nuestra casa hemos compartido tanto que hemos hecho nuestras reuniones, nuestros cultos, hemos salido a dar de comer, hemos tenido la cobertura tan especial que Sol dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿no? La protección especial de Dios, amén. De que no es con fuerza ni con ejército, de que no es con una iglesia multitudinaria, de que no es que haya un estruendo y tú ahí tengas esa experiencia, sino solamente la suavidad de la cobertura de Dios en tu vida. Amén. Frágil para muchos, ilusorio para otros, locura, ¿no es así? Muchos decían que era locura o eran locos los que creían en la cruz, los que confían en el Señor. En el mundo a veces nos toman como locos, pero para nosotros esa bendición es la locura de la cruz. De haber visto más allá y haber visto cuál es la verdad. Y es como unas plumas, porque dicen, ¿qué te va a proteger unas plumas? En un disparo se lleva las plumas, ¿sí o no?
En una lluvia, en una tormenta, las plumas no traen cobertura. Pero los polluelos que reconocen a su madre, la mejor cobertura que tienen es estar cerca de ella. ¿Sí o no? Y no hay nada mayor que estar bajo ello. Yo me acuerdo de pequeño que tenía mucho miedo. Era un miedica. Lo reconozco. Y yo me acuerdo que me tapaba con una sábana, como que esa era la cobertura. Estaba protegido de lo que me podría venir. Pues igual estoy con el Señor. Con esa cobertura de las plumas que para el mundo se piensan que es tontería, pero para mí es la mejor protección que hay. ¿Entendemos? Locura para el mundo, salvación para nosotros. La fe, el creer, el agradar, el reconocer a Dios en tu vida. Gloria a Jesús. En el Salmo 27, en el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. ¿Cuántos ejércitos han querido acampar contra nosotros? ¿Cuántas derrotas hemos tenido? ¿Cuántas derrotas he tenido yo? Pero habitando Dios en mi vida, ninguna. Dice: aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Amén. Y hace una confirmación en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, a Dios, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová, de Dios, todos los días de mi vida. Amén. Para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Amén. Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré: que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. Amén. ¿Ese es tu anhelo? Amén. Que sea nuestro anhelo el que estemos nosotros en la casa de Dios todos los días de mi vida. La casa de Dios no es remar, aunque es. La casa de Dios es donde el Espíritu Santo esté. Y puedes estar en un lugar donde sea una cueva, que haya sido de ladrones, pero si tú llegas allí con la luz de Cristo, es casa de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo allí donde vayas, donde el Señor te lleve, y allí habites porque Dios te ha guiado, te ha dado paz, estás en la voluntad de Dios, ahí está la casa de Dios. Pero la casa de Dios no es una casa hecha con manos de hombre. La casa de Dios, vuelvo a decirlo, es nuestra vida, nuestro interior. Amén. Allí donde vayamos, fíjate, imagínate. Yo muchas veces dicen a los hermanos de remar, allí donde muchos países vamos tenemos casas, y es verdad, tenemos. Pero también allí donde yo voy tengo casa de Dios. No solamente aquí, yo puedo ir donde vaya. Si yo estoy bien con el Señor, si estoy lleno de Dios, si Dios habita en mí, mi casa es casa de Dios. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Demandemos eso, hermanos. No perdamos los días de nuestra vida buscando otras cosas vanas, como decía Salomón, ¿no? He visto que debajo del sol todas las cosas son vanas y todo es vanidad de vanidades. Incluso él propio, que era rey y era temeroso de Dios y tenía la sabiduría de Dios, aún él así sabía que todo lo que había debajo del sol era todo vanidad, de que todo era corrompido, de que todo era vano, era pasajero, los trabajos, los qué sé yo, todo lo que hay debajo del sol. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener una cosa clara y una cosa a demandar, y es buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Hoy Dios está en medio de ti. Allí, mañana, donde estemos, en el trabajo, donde vayamos, el Señor habita en mí, dentro de mí, y el Señor te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar trayéndote paz, trayéndote respaldo, trayéndote provisión, haciendo milagros, haciendo sus proezas. Entonces te darás cuenta de que tú estás en medio del Señor. Amén. Dice: para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Inquirir, profundizar. No solamente... Yo he visto muchos hermanos que se quedan ahí, parados hasta un momento. Bueno, me he bautizado, qué guay, me he bautizado en aguas, estaba bien, y ahí me quedo. Hay que sumergirse más, hay que dar más pasos de fe, porque esta vida son todo pasos de fe. Pasos donde vas a tener que inquirir más en la casa de Dios.
Porque si te quedas ahí en los atrios, llegará un momento en que solamente te sentirás insatisfecho. Inquirir más en la casa de Dios, profundizar más en las cosas de Dios, tener más tiempo de lectura de la palabra de Dios, tener más tiempo de oración con el Señor. Todo creciente en las cosas de Dios espiritual, no menguantes. Veo hermanos que llevan años con nosotros y como ha dicho o leía antes en el Salmo 91, donde dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Lo he visto. El otro día lo compartió unos hermanos, decía: ¿sabéis cuál es vuestro problema? De que estáis fríos con el Señor, de que estáis vacíos con el Señor. Y cuando Dios no está, dice que ese espíritu que un día limpió y dejó tu casa vacía, dice que vendrá y verá que está vacía, entrarán 7 peores. Y veo gente que se ha curado de la droga y son alcohólicos empedernidos. Y a nosotros no nos cura remar, nos cura Cristo. Y a mí no me sana la iglesia, cuerpo de Cristo, me sana el Espíritu Santo. Y así es como nosotros debemos de creer. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4. Aleluya. Pediría a mi esposa que tocáramos una alabanza, una adoración. Y en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aleluya. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Está hablando de un pueblo que fue sacado de esclavitud. Está hablando de un pueblo que estuvo en opresión durante 400 años, haciendo ladrillos de adobe, siendo oprimidos, siendo esclavos, azotados, y donde hallaron la gracia de encontrar la libertad y de salir de ese pueblo. Y salieron, y muchos de ellos, como dice la palabra, se olvidaron de quién les había sacado. Pero Dios les dijo claro: yo hago esta manifestación en medio de vosotros, pero una cosa os pido, y es que hagáis un santuario para mí. Amén. ¿Cuántos hemos sido aquí limpios por la sangre de Cristo? Muchos hemos sido limpiados, sanados. Muchos del pozo donde no podíamos salir, algo nos ha sacado. Y ahora que estamos fuera, ahora que estamos saliendo, ahora que estamos liberándonos, ahora que hemos sido limpiados de esa lepra, el Señor nos dice: harán un santuario para mí. ¿Tienes el altar hecho en tu vida, en tu corazón? Como antiguamente se preparaban altares de piedra, sobre esos altares había sacrificios de animales, pero sobre todo ahí se adoraba a Dios. Ahí se reconocía, en esos altares que aún siguen después de 2000 años, qué sé yo, se reconocía que ahí hubo una manifestación de Dios, de que ahí hubo un hombre, una mujer temerosa de Dios que se puso de rodillas y tuvo un encuentro con Dios, como lo tuvo Jacob, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo David, como es necesario que lo tenga yo, como es necesario que lo tengas tú. Amén. Cierra tus ojos, ponte de pie conmigo y... ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo tienes tu interior? ¿Desordenado? ¿Sucio? ¿Vacío? ¿O tienes una casa preparada para el Señor? Y dice que preparemos un santuario, un lugar donde habita la santidad. No puede habitar la santidad donde hay pecado. No puede habitar la santidad donde hay, aunque sea un resquicio, como dice la palabra, un poco de levadura leuda la masa. Una mosca que puede y que hiede el pastel. A veces pensamos y decimos: bueno, no pasa nada, no importa. Hermanos, nosotros tenemos que vivir la presencia de Dios. Que tenemos que estar en la santidad de Dios. Por eso es necesario que hagamos un santuario para el Señor. ¿Para qué? Pues para que Él habite en medio de ti. Amén. Dios habita en la santidad, Dios habita en el amor. Y en su misericordia y en su gracia, Dios ha escogido que tú estés aquí hoy. Él sabe que tú, pues pecas. Y que yo peco y
y que cada día tenemos que limpiarnos del polvo del camino. No podemos aguantar y retener ese polvo. Tampoco podemos aguantar el agua, la provisión de Dios. Cada día tenemos que recibir el maná de Dios para que nuestro corazón se limpie cada día, limpiar nuestra vida, nuestra alma. Que no queden contiendas, que nos pongamos en orden delante de Dios y de los hombres, que reconozcamos nuestra necesidad y digamos: Señor, límpiame hoy. Yo quiero hacer un santuario en mi vida, un santuario vivo. Yo quiero hacer una habitación para que tú habites largos tiempos, Señor, para que cuando yo duerma tú estés velando por mí, para que cuando yo me despiste, Señor, tú estés ahí como un león, como un gigante en medio de mi vida. Yo quiero crear ese santuario, Señor. Habita en mi vida, Jesús. Oh, santo eres Dios. Señor, fortaleza mía. Aleluya, Jesús. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la roca y la puerta de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la roca y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la roca y la fuerza de mi salvación. Mi amor, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti, solo en ti confiaré. Tú eres la roca y la fuerza de mi salvación. Aleluya. Vivir en tu casa, Señor, todos los días. Aleluya, Señor. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí,
luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eres mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios. Y esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia. Con mi casa hermosura y esconderme bajo el manto del Señor. Señor, Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Bendito seas. Bendito seas, Señor. A ti la gloria, Jesús. Oh, Sharabaka, bajo las Rabashara. alas del Señor Oh, bendito eres Dios. oraré. Ay. Bajo Aleluya. las alas del Señor oraré. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Aleluya. Gloria a Jesús. A su nombre. Aleluya. Al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, podemos tomar asiento. Dar la bienvenida a los hermanos que hoy han venido por primera vez. He visto algunos, otros que llevaban tiempo sin venir. Bienvenidos. Hay una pareja especial que hoy viene, abuelos de Silvia. Quería haber sacado a Silvia a dar testimonio porque hace poco se tuvo un bautismo y fue muy especial. Sus abuelos querían haber estado aquí, no pudieron, hoy están aquí. Bueno, los honramos especialmente, pues también son familia mía, muy queridos, y doy las gracias porque estén aquí, que puedan honrarnos, escuchando también al Señor. Y bueno, quizás Él pueda dar testimonio de muchas cosas. Hace 22 años Él fue una de las personas pues que me recogió de un lugar, de un sitio, y me llevó pues a la salvación. Yo creo en los ángeles. Hay personas que se nos van a cruzar en nuestra vida y que son ángeles de Dios. A lo mejor ellos no lo van a saber o no lo entenderán. Y hay personas que a veces en un momento de nuestra vida se nos van a cruzar y yo reconozco a los ángeles de Dios. Yo quiero dar las gracias a mi tío por haberme, pues bueno, ayudado en ese tiempo, y hace muchos años de eso. Pero quiero honrarlo por eso y darle las gracias en unos tiempos muy malos, muy difíciles, y que hoy podemos dar gracias a Dios alegrándonos. Amén. Que Dios os bendiga.